el tiempo de tertulia, ahora nos va a contar esa anécdota. ¿Se puede contar en público o no? ¿Cuál? ¿Cómo llego aquí? Sí, con el Monzón. Bueno, como llegas aquí a radio ya. Pregunta que le he hecho yo, Javier Azurro. Es que es una pregunta que me ha hecho él. Entonces llego como una sustitución de Paco Vendala. Es verdad, sí. Y entonces, bueno, conozco a Javier le parece después bien, seguimos hablando, y después cuando termina radio ya y vamos a la otra radio y tal, pues yo hablo con Javier y le digo que me interesa el colaborar con él, porque siempre que he colaborado en esta radio, en las otras que ha dirigido, en la vida me he sentido presionado en ningún sentido. Entonces yo he actuado libremente. Entonces, sí, el único que presionáis es a mí, digo. No, es una broma, digo que todo lo contrario. Para mí es un honor tener personas como los que hoy estáis aquí, como Diego Camacho, ¿no? Tantos años además, igual que tantos años lleva también Luis Sánchez de Movial, ¿verdad, Luis? Sí, efectivamente. ¿Mañana de qué nos vas a hablar? Sí. Pues mira, mañana voy a cambiar la temática porque yo creo que pasa toda una panoplia de autoras, de actrices del 17, del 18, alguna del 16, y investigando hace 2 o 3 días, digo, ¿de qué seguiré hablando? Voy a hablar de mujeres impresoras. Algo que suena raro. ¿Cómo que las mujeres imprimían y eran dueñas de imprenta? Pues sí, y he descubierto, ni os cuento. O sea, era algo que yo no me lo podía imaginar, igual que cuando vi lo de las actrices, yo nunca me pude creer que en el barroco español había 1000 actrices en escena, nunca me lo pude creer. Pues impresoras, más o menos, Alguna de ellas, como la que voy a hablar hoy, hace las impresiones de los libros con su nombre, es la primera, porque otras impresoras que tenían negocio por el marido y tal, pues bueno, ponían el nombre del marido, aunque se quedó viuda de tal. Esta, Juana Millán, que era una maña de Zaragoza, pone, es la primera impresora de Aragón conocida y una de las primeras, de las 2 o 3 primeras de España, y pone el nombre. En los libros pone el nombre, fulanita de tal, impresora. Me ha parecido importantísimo, se acababa de descubrir hacía pocos años la imprenta de Gutenberg, y que haya mujeres, y muchas, además en diversos sitios, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Valladolid, etcétera, que fueran dueñas de imprenta y dieran, se conservan además en la Biblioteca Nacional y en otras bibliotecas, muchos de esos libros impresas por mujeres. Me pareció interesante y voy a empezar una pequeña saga de mujeres impresoras en España, lo cual a todos los que estamos en esta mesa, que nos encantan los libros, hoy que todo es digital y se ha perdido el contacto con el libro y con las páginas y con el olor a las páginas y a la tinta, pues vamos a empezar a hablar, y con ella, Juana Millán, de las mujeres impresoras en España. Pues a mí me parece acojonante, perdóname, Óscar, Javier, porque yo te escucho y me asombro, porque yo hasta conocerte creía que la mujer no había pintado nada en el mundo. Claro, eso me hasta creía que yo. habían llegado Zapatero y Sánchez y nos lo habían puesto ahí delante. Eso es mentira. Estoy impresionado. Pues estoy no, es decir, rompiendo. ya fuera de broma, me parece impresionante, te lo he dicho alguna vez en privado, la labor de descubrimiento que estás haciendo con mujeres que estaban ahí en el anonimato y tú le estás poniendo sobre la mesa. Me parece Es que a acojonante. mí estas feministas a la violeta, por utilizar la terminología erudita, Reventadoras. feministas a la violeta, son una panda de mascachapas y tuercebotas. No tienen ni puñetera idea. Es decir, si a muchas de ellas las preguntáramos, oiga, ¿se ha leído usted El segundo sexo de Simone de Beauvoir? Diría, ¡mande! ¡Mande! ¿De qué me está usted hablando? ¿O conoce a usted a una de las grandes teóricas del feminismo norteamericano, Firestone? ¿Sabe usted quién era Firestone? ¿Firestone qué dice usted? Las ruedas. Claro, dice, efectivamente, diría que eran las ruedas, los neumáticos. Es decir, no saben absolutamente nada. No hay más que ver, introduzco el tema, a Ioni Belarra, la miliciana por excelencia, decir las barbaridades que ha dicho ayer en el Congreso. Luego hablaremos. Luego vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del PSOE. Fernando Paz, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, asombrado de que se comience la mañana hablando de Shulamit Firestone, nada menos, una de las grandes, entre comillas, lo de grandes, de las notorias, quiero decir, de las importantes. Lo de grandes lo reservamos para don Javier García Ahí está, Isaac, eso es lo por que yo supuesto, y los que me acompañan aquí. Impresionado por eso, también por el hecho de que hubiera mujeres impresoras antes de la ley del sí y el no es no. Pues verdaderamente sobrecogido por esta explosión de relaciones. Hemos vuelto al búnker, ¿vale? Con más fuerza que nunca. Sí, señor. Nos hemos tomado el mes de septiembre y casi octubre de asueto.
Sin casi. Y sin casi. Bueno, no, pero hemos estado haciendo cosas, lo que pasa es que nuestro directo de los lunes... hemos vuelto y vamos a mejorar todos nuestros problemas técnicos. He cambiado de router ya, ¿eh? Es maravilloso eso. Una magnífica noticia para un día como hoy. Eso, ayer tuvimos una comida con buenísima gente. Sí, señor. Con la mejor gente. Sí, señor. Y yo hoy os iba a hablar, Fernando, empiezo contigo, luego contigo, el PSOE, los chequistas y los milicianos del siglo XXI. No se tapan. Es decir, no se tapan. Yo creo que Abascal estuvo soberbio, luego escucharemos. Vimos a la miliciana de Juana Velara, ha sido ministra también, diciendo que hay que reventar a la derecha. La bonita Irene Montero diciendo que la policía que tiene que apoyar, lo mismo que había dicho el macho alfa de la manada, que es el macho de la secta, porque esto es una secta ya, de 69 diputados le dan 2, pero independientemente, aunque le dé mucho más. Estos que son como la secta, pero estos no se suicidan como en Estados Unidos. ¿Os acordáis? No, estos no se encierran. Estos nos suicidan. Eso, pero además amenazan ya directamente con matarnos. Vamos, le piden a la policía que apoyen a los grupos de delincuentes. Mal llamados, efectivamente, llamados antifascistas. Pero que antifascista, además, o sea, antifranquista no te hace demócrata. Porque además es mentira. Quería hacer una pequeña alusión antes de nada a los epítetos que ha utilizado Luis de mascachapas y tuercebotas, porque me han recordado algo que tú decías esta mañana hacia las 7:30, recordando José María García. Claro, hoy es su cumpleaños. José María García, efectivamente. Y bueno, me ha traído recuerdos muy vívidos de otras épocas. Bueno, yo creo que mejores para todos, pero bueno. A ver, zafarolas. Absolutamente, los metraserillos. Sí. Y eso, muy descriptivo, ciertamente. Y estamos en esto. Un auténtico maestro. Pero sí, están ya... Vamos a ver, han dado un salto en el lenguaje que es algo siempre muy revelador. Muy revelador por una parte, y por otro lado, sobre todo construido sobre una gran mentira, Javier, porque están diciendo algo que es, bueno, ya en su línea acostumbrada, que es exactamente lo contrario de lo que sucede. Dice que la policía, con los grupos de izquierda, antifascistas y tal, en fin, se desempeña con una ferocidad y con una violencia y un entusiasmo inusitados, y que, por el contrario, con los grupos fascistas y todas estas cosas, su actitud es distinta. Sí, desde luego que la actitud es distinta, pero exactamente los términos contrarios a los que ellos describen, absolutamente contrario. No solamente eso, sino que llevamos 50 años de mentiras, 50 años, que se dice pronto, de mentiras con respecto a todo lo que ha sido el uso del lenguaje y los grupos de izquierda. Porque ¿cuánta gente sabe en España de verdad, o vincula al menos de una manera inmediata, el hecho de que Grapo, el FRAP, Terra Iura, ETA son grupos de extrema izquierda? Se ha hurtado desde hace 50 años la dimensión ideológica de estos grupos terroristas por completo. Es más, no solamente eso, sino que nos hemos tirado décadas escuchando la atroz mentira de que ETA es fascista. Sí. ¿Cuántas veces no hemos oído de boca de la clase política que ETA es fascista? Asumiendo de entrada el discurso que vincula, que identifica fascismo y violencia como si fueran una misma cosa, y por tanto exonerando naturalmente a la izquierda de toda violencia. Porque parten de una base de que la izquierda es, axiológicamente, de que la izquierda es esencialmente positiva y buena. Y cuando deja de serlo, deja de ser izquierda. Y entonces, por arte de Birlibirloque, se convierte en fascista. ¿Durante cuánto tiempo hemos estado oyendo esto? Por parte del PSOE, del PP, y ni qué decir tiene de otros sectores ideológicos, por otro lado, perfectamente caracterizados. El lenguaje es fundamental, el lenguaje es esencial porque tenemos que empezar por entender que es la expresión de una forma de ver el mundo y el modo en el que sobre nosotros se impresionan unos valores y les otorgamos una jerarquía. Y por tanto, cualquier cosmovisión está apoyada necesariamente, absolutamente vinculada con un lenguaje, con un lenguaje concreto, quiero decir. Entonces, lo que están haciendo es particularmente grave porque ya han dado el salto de hablar, de emplear términos como el de reventar a la derecha, por ejemplo, ¿no? Y cosas muy parecidas y muy semejantes. Abascal, en esa comparecencia a la que tú te has referido, efectivamente le recordó al gobierno que ha puesto en libertad a los tipos de Zaragoza, en cuestión, pero es que no detuvo a los de Vallecas. Que no detuvo a los de Vallecas, que ha otorgado práctica impunidad a todos aquellos que agreden y que acosan sistemáticamente a carpas de Vox,
o que fueron hace poco a reventar un acto de un partido político absolutamente legal, como es Falange Española de las Jons, en Vitoria, y que recibieron lo suyo, pero no precisamente por la actuación de la policía, de la Ertzaintza en este caso, ni porque se tomaran medidas preventivas, sino porque los propios militantes de Falange tuvieron que defender su libertad y tuvieron que defender aquello que estaban proclamando en Vitoria. Bueno, como estos podríamos dar 1000 ejemplos, más allá de una actuación en concreta donde puede haber habido una mínima permisividad con algún grupo que no sea del gusto de la extrema izquierda. Pero en general la actitud es exactamente la contraria. Es sido una actitud de tolerancia completa, cuando incluso de unas ciertas y complicidades por parte del poder en España, y más del actual, donde estos que ahora se quejan han estado y han formado parte, y en cambio frente a los otros, frente a aquellos que son acusados de gozar de las prebendas de las actuaciones policiales, véase lo que pasó en Ferraz. Digo que estamos, el PSOE se ha echado al monte y quiere ir matando y dejarnos un panorama de chequistas y de milicianas, porque allí en el Congreso de los Diputados, la Paca Armengol, que debería tener un poco, yo creo que el futuro judicial de Paca Armengol tarde o temprano le va a llegar a su hora, por sus chanchullos negociantes con la trama Coldo. Está tardando un poco, ¿no? Bueno, en España sabemos que todo tarda mucho, infinito, y creo que no le afeo el comportamiento a las palabras que dijo, por ejemplo, Irone Belarra, o a los insultos que se dicen desde la tribuna y las amenazas constantes, ¿no? Sí, bueno, es ya sintomático que la presidenta del Congreso tiene lo que en Román Paladino se llama la ley del embudo, o sea que realmente tiene una vara de medir diferente, depende de quién habla en el Congreso. Su falta de neutralidad es una cosa ya sintomática. De todas formas, estas últimas manifestaciones que hay en España ponen de manifiesto realmente una cosa que es el poco sentido democrático que en España ha tenido la ultraizquierda siempre, desde todos los años de la transición. Yo recuerdo las palabras del líder de Podemos diciendo, bueno, ahora esto de hablar de vanguardia revolucionaria o de dictadura del proletariado no mola. Lo que mola es hablar de democracia, pero es una democracia no sentida, es decir, todo aquello que deriva hacia la exclusión del otro, evidentemente ni se puede identificar con el respeto ni con el sentido democrático de la política. Entonces, bueno, esto es un escenario que lamentablemente está planteado desde Podemos, pero yo diría con el acuerdo del PSOE, y ese escenario, digamos, es triste para España, evidentemente, por lo que significa de exclusión, pero ese aplastamiento de la derecha que decía Yone Belarra tiene un antecedente, que es cuando el presidente toma la presidencia del gobierno y dice que va a levantar un muro. Claro. Después del muro, pues se aplasta a los demás. Entonces, ante una situación de un escenario provocado por una parte que encima se queja de que en la derecha, que no está en el poder, es la que tiene prebendas y beneficios, pues lo único que puede hacer la derecha es prepararse para la embestida. Lo que no puede hacer es ni acobardarse, ni impresionarse porque le sigan llamando ultraderecha o lo que sea, esas tonterías, sino sencillamente se abre un escenario de enfrentamiento, y evidentemente pues los escenarios de enfrentamiento hay que hacerles frente, porque si muestras el miedo, debilidad, tal, pues entonces no vas a conseguir nada, vas a ser aplastado mucho antes. Bueno, yo decía, digo que tenemos que estar preparados, porque las amenazas son cada vez más constantes y en un tema, en un tono más beligerante. Llegué a escuchar estos días en redes sociales, ya sabéis que es una pocilga en muchas ocasiones, que se les está escapando de las manos, que por ejemplo los asesinatos de Paracuellos habían sido juicios sumarísimos por gente que se había levantado contra la legalidad republicana. Que enseñen que orgulloso de los crímenes que cometieron, que lejos de arrepentir, están orgullosos. Que enseñen las actas
del juicio. No, bueno, aparte. Vamos. Porque no existe. En Paracuellos hay sacas. Sí, claro, crimen es indiscriminado. Pero bueno, yo diría una cosa. Sí, el otro día o hace unos días yo oía que estaba la ultraizquierda intentando poner una placa en Sol, en donde ahora es la residencia de la comunidad autónoma y tal, como que había sido sede de la Dirección General de Seguridad o tal, lo cual, bueno, pues me parece que están en su derecho de pedirlo. Pero yo, como hijo de una persona que estuvo internada en la Checa de Bellas Artes, claro, porque mi padre estuvo en la Checa de Bellas Artes y después en la Checa de General Díaz Porlier, pues bueno, que pongan ahí también en la memoria histórica una plaquita en el Círculo de Bellas Artes diciendo que ahí fue checa y que pongan el número de personas que fueron sacadas por la noche para ser fusilados. Una cosa brevísima, al hilo de lo de Paracuellos, simplemente decir que Paracuellos fue un crimen de clara inspiración soviética. Probablemente la decisión se lleva a través de Koltsov, que era tenía hilo directo con el Kremlin, o sea, no era y el que lo ejecuta efectivamente como el responsable director de la Junta de Defensa de Orden Público de Junta de Defensa de Madrid es Santiago Carrillo Solares, con el consentimiento de Ángel Galarza, que era el PSOE y ministro de la Gobernación, con el consentimiento general de la Junta de Defensa de Madrid. Claro. Evidentemente es como se ejecuta, no tiene nada que ver con ningún juicio ni nada parecido, sino que es la ejecución de un plan soviético que se replica en innumerables ocasiones sistemáticamente durante la invasión alemana de 1941, que según se va retirando el Ejército Rojo, que así se llamó hasta febrero de 46, se fue retirando ante la embestida alemana y sistemáticamente fusilaba a todos aquellos elementos que consideraba antisoviéticos. Quiero decir que es el mismo proceder porque la idea es eliminar a aquellos que pudieran ser de utilidad cuando el invasor, cuando el conquistador llegase a la localidad en cuestión. O sea, esto es un procedimiento habitual. ¿Qué pasa? Que en Madrid tenía unos 900.000 personas aproximadamente, es 1 millón si contamos los refugiados, y los fusilados que hay en Paracuellos, en torno a unos 4.500 aproximadamente, eran gente particularmente escogida o de familias particularmente escogidas porque podían desempeñar algún papel una vez que entrasen los nacionales. Por eso en su gran mayoría son o bien militares o bien abogados o tal, y por cierto 300 y pico menores. Bueno, muy rápidamente también en el año 39, cuando el partido de los Batacudas, Esquerra Republicana, huía hacia Perpiñán, se llevaban gente que fueron asesinados, y cuando les preguntaron que por qué habían hecho eso, dice, pues para cuando volvamos tener menos resistencia. Es decir, fueron asesinando civiles según iban huyendo, utilizados como escudos humanos. Bueno, y hasta el mismo obispo de Teruel, Anselmo Polanco, lo fusilan porque en la guerra tenían dos objetivos. Uno era la victoria militar, como es natural, pero el otro era de orden ideológico, era suprimir la Iglesia Católica en España. Y cuando pasan en febrero del 39 la frontera, su despedida con las matanzas que hubo en Cuyel y tal, que luego han sido recogidas en el libro de Javier Cercas, por ejemplo, ¿no? Sí, Soldado de Salamina. Soldado de Salamina, donde estuvo Sánchez Mazas, que se libra de casualidad y que luego lo contó él además en una obrita y tal. Fusilan al obispo de Teruel, cuando aquello ya no les iba a aportar nada desde el punto de vista militar, porque ese era el objetivo. Exactamente, claro. Ese, acabar con la Iglesia Católica, y de esa manera pues contribuían a la causa. Tenían dos objetivos diferentes. Oye, Luis, digo que estamos ante las nuevas milicianas del siglo XXI y los chequistas del PSOE, los mismos. Han reeditado, ¿no? Vamos a ver, en la Puerta del Sol. Por cierto, y la Puerta del Sol, hay que recordar que en el cuartel de Pontejo, muy cerquita, salió para asesinar la camioneta 17, entre otras. Tenemos que tener memoria histórica, porque ahí solo estuvo 39 años en la Dirección General de Seguridad, pero es que antes había estado... Lo iba a contar. Ángel Galarza tenía su despacho ahí. Sí, por eso, igual. En la Casa de Correos. Por eso. Hay fotos, además de Ángel Galarza, con varios miembros del Partido Socialista, que están ahí. Esa foto se hace ahí. Se torturó mucha gente entre el año 36 y 39
en los sótanos del edificio de Correos, de la Casa de Correos. Y efectivamente, como tú has dicho, en el cuartel de Pontejos, que era el anexo, que era donde estaba más o menos establecida la guardia de asalto, de ahí salen las furgonetas que dieron matarile a don José Calvo Sotelo. Entonces, ¿qué me está usted contando? Estos son una panda de mamones, y lo digo así de claro y me quedo tan tranquilo, porque están jugando a algo que si echamos mano de la memoria histórica, y bueno, y podemos ir mucho más atrás. Oiga, una de las primeras banderas republicanas que se izan en España se iza en el balcón de la Casa de Correos. La primera fue la de Eibar y luego la siguiente fue esta. Oiga, la proclamación de la República de Madrid se hace ahí, en esa Casa de Correos, con lo que luego conllevó. Entonces, si echamos mano de la memoria histórica, pues oiga, o hay memoria para todos o hay desmemoria para todos. Con respecto a las milicianas, yo las utilizo como milicianas porque, oye, a mí, vamos a ver, yo no voy a hacer comparaciones, pues no puedes comparar. O sea, siempre habrá alguno que dirá, hombre, es que Yone Belarra, joder, parece la Margarita Nelke. No por una sencilla razón. Margarita Nelke efectivamente era una asesina, pero una tía muy lista. Sí, tenía una culturilla general importante. No, era una buena crítica de arte. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Y sabía lo que decía, lo cual era más peligrosa que las de ahora. Pues era una tía inteligente y era una tía que, en fin, que tenía una inteligencia asesina muy interesante. No hay ninguna que vaya a ser la Margarita Nelken, es decir, lo único que hay son estas pájaras que estudiaron en Somosaguas, con lo que supone haber estudiado en Somosaguas. Creo que estudiaron psicología. Bueno, estudiar psicología en Somosaguas es como no estudiar nada, joder, todos conocemos lo que ha sucedido en Somosaguas desde hace muchísimos años. Entonces, como la Universidad Española ya no es lo que es, pues estas señoras nunca pudieron pensar, a mí me da la risa, pues como yo vengo de la izquierda, me puedo permitir el lujo de criticarlo. Yo cuando era un rojo desorejado, joder, y además en la clandestinidad, pues me podían meter en la cárcel, me iba al Talego a Carabanchel, me lo hubiera pasado muy bien en la tercera galería con los presos políticos, me expulsaban de la universidad mediante un expediente que no hubiera podido seguir estudiando, y como estaba en prórroga militar, me hubieran mandado a un regimiento disciplinario al Sáhara. O sea, eso es lo que me hubieran dado a mí, Y a estos tíos les dan unos puestos de diputado, sueldos de 100.000 euros al año. Oiga, ¿pero de qué me está usted hablando? Joder, usted es una sinvergüenza y una canalla, Y usted tenía que estar, joder, al otro lado del Bidasoa, viviendo en Francia y haciendo lo que le diera la gana. Fuera de España estos tíos. Hay que montarlos en un avión y mandarlos. Tienen que hacer como los australianos, mandarlos, joder, a alguna isla perdida del Pacífico. Claro, joder. No, yo es que me indigna mucho, porque bueno, claro, que estas vengan ahora alardeando de no se sabe qué. Oiga, ¿usted de qué alardea? ¿A mí me lo va a contar? A mí con el coronel cuando dice que es provesta, yo ya voy camino de tu edad, mi coronel, yo ya tengo 70. Pero nunca le cogerás, Claro, nunca le voy a poder coger. Pero no, que no. Es un boina verde, con lo cual no veas cómo corre. Verde, joder. Hubiera sido tu oficial en el Sáhara si te hubieran entoligado en aquel momento. Yo hubiera estado hablar de Somosaguas, la gente tiene que saber lo que es. Yo lo estudié en la época mala, no hace tampoco demasiados años. Yo ya cuando era directivo en construcción, hablo que me saqué la carrera bastante bien, pero había una asignatura en la que me exigían ir a clase. Después toda esta gente estaba fumándose porros abajo. Claro. Fumándose porros con los profesores. Sí. Es decir, tardé años, porque hasta que no llegó otra profesora que me dijo, oye, pues mire, usted no puede venir, es que yo salía a las 12 de trabajar a las 12 de la noche, ¿no? Es decir, pero... Yo te puedo contar lo que era política. O sea, yo también, ahí conocía a Pablo Iglesias, yo conocía a Jorge Bestrefe. En los 80. No, eso es otra época. Eso es otra época. Yo puedo contar lo que era política. Yo los conocí 20 años después. O sea, yo he conocido políticas cuando estaba en la Facultad de Estadística al lado de la Moncloa. Al lado de la Moncloa. Con unas escaleras al otro lado de la N6. Porque bajaban los grises y ya no había manera de ser. Y me ponían la cara, pero me la ponían así. Bueno, en la Facultad de Política. Algo ahí. Bueno, antes coño, es que ser del PC. Vamos a ver, yo he visto pegar a don José Luis Villar-Pal así, O sea, es una historia. Estar en clase, dar una orden, ten en cuenta que era un cuerpo militar, la policía armada en aquel momento, entraban como las tropas romanas, y entonces yo me acuerdo de la anécdota, me lo contó un camarada que estaba en la clase como era. Soy don José Luis Villar-Pal así, ministro del caudillo y tal. Contestación del capitán que iba al mando de la compañía. Usted es un hijo de puta y le pegó, joder, 3 chuchazos. Claro, inmediatamente estaba de ministro de la Gobernación Fraga. Inmediatamente ese capitán fue destinado al País Vasco. O sea, eso era así. Pero eso ya era el 76. Eso ya era el gobierno de la chicos, a ver. Que quiero tomar Óscar, vamos a con la venia. Vamos a centrar. Pero no quiero pasar por alto lo que ha comentado antes Fernando. El lenguaje, sabéis que es un centro de atención para mí el tema del lenguaje. Y comentaba Fernando que el lenguaje se construye sobre una mentira y va más allá. El lenguaje construye realidades gracias a gente
perteneciente al partido de Podemos, supimos que los caracoles, cuando se meten en una cazuela, son animales maltratados. Esto no es coña, esto lo han dicho ellos. ¿Vale? Es decir, decía también, por seguir poniendo sus palabras, Monedero, que las palabras son como pequeñas dosis de cianuro. Uno toma unas pequeñas gotas, parece que no producen efecto, pero con el tiempo acaban produciendo un efecto tóxico. Y después, salido de lo que decía, yo creo que Con Venenoso es un capítulo precisamente a eso. Es decir, Pablo Iglesias decía que cuando más dañaban a Podemos es cuando les llamaban radicales. Y después, a partir de ese momento, es cuando llegó el PP y los introdujo en establishment. Pero efectivamente, a ellos les dañaba que les llamaban extremistas. No sé si os acordáis aquella campaña que hicieron de IKEA en la que se ponían sobre la mesa como unos socialdemócratas. Bueno, ellos han dejado ya la socialdemocracia. Ellos también están, hay que entender esto también en clave interna, porque Belarra lo que quiere es arramplar con ese electorado que siente defraudado, no solo del PSOE, sino sobre todo también de Sumar. Entonces vuelven a ese extremismo, que no radicalidad o radicalismo, porque no es lo mismo hablar de izquierda radical que de extrema izquierda o de ultra izquierda. Ellos no hablan nunca de derecha radical, jamás. Si tú hablas, o sea, para el oyente un poquito que no esté tan versado en el lenguaje, es decir, etimológicamente radical significa ir a la raíz. Es decir, mientras que el extremista, el ultra, lo que hace es quedarse en lo tangencial, en la caricatura. Con lo cual dejemos de hablar de izquierda radical y hablemos de ultra izquierda y de extrema izquierda, porque esos son lo que son. Y después ya podemos disentir sobre qué plantean unos, qué plantean otros, pero es la maldita extrema izquierda que en este país lleva un siglo asesinando a personas inocentes. Bueno, no en la izquierda. Porque lo extremo te sugiere una identificación espacial situada en una de las alas, pero lo radical no es... Es el 7, es el 8, no es el 10. Pero no está en la me refiero a que no está en la superficie de esa línea que vemos, sino que está abajo. Claro. O sea, es una concepción horizontal o vertical. Lo extremo hace referencia a lo horizontal, claro. y lo radical hace referencia a lo vertical. Porque vas a la raíz. Tiene connotaciones muy diferentes. Claro, o sea, querías apuntar algo, Yo quería apuntar que yo creo que este cambio de actitud o esta puesta en escena de la extrema izquierda tiene más que un aspecto ideológico, tiene un aspecto materialista. Yo lo que detecto es el terror a perder el poder, porque eso conlleva perder determinadas prebendas económicas y de influencia. Es decir, yo creo que el origen de todo está en que, igual que antes los políticos tenían una profesión inicial y después accedían a la política, ahora no. Ahora tenemos una cantidad de personas muy poco preparadas que en caso de perder el poder... Por decir algo, poco preparadas. Sí, bueno, o ignorantes, lo que sea. Hombre, se ve sencillamente en la política de recursos humanos que tiene el gobierno. Ahora mismo Moncloa creo que tiene, no sé exactamente, pero cerca de 1000 asesores. Sí. Entonces, es que nadie dice en este país que los asesores de un gobierno, cuando el país está bien estructurado, son los funcionarios de carrera. Claro. Bueno, pues el país aguanta, claro. Sí. Entonces, cuando tú tienes unos funcionarios de carrera y no los utilizas y metes ahí como asesores a tu clientela, ¿qué es lo que ha pasado? Yo me acuerdo, cuando murió Franco, el cuerpo de funcionarios era aproximadamente de unos 900.000 y ahora mismo sobrepasa los 3 millones. Y yo te digo una cosa, en los ámbitos donde yo me muevo, funcionaban mejor las cosas entonces que ahora, porque cualquiera puede entender que si para un trabajo te hace falta una persona y tú pones, en vez de esa persona, pones 3, eso no va a funcionar 3 veces mejor, va a funcionar mucho peor. 3 veces peor. Bueno, pero ellos están introduciendo activistas porque además los están introduciendo. Claro, sí. Y a golpe de dedo y de dedazo y de enchufe. Están metiendo activistas. Tú cuando te vas, para la gente que no vive en Madrid, es raro el día que en el centro de Madrid no haya una manifestación. Yo me acuerdo una vez, estuve ahí para hacer unos trámites, pasé por el Congreso y había ahí una manifestación de jubilados.
le puedo decir al oyente que había todo menos jubilados, que eran activistas de 30, claro, 40, 50, 60 años, que no tienen otra cosa que hacer y que ellos cobran del Estado para activar a la extrema izquierda, para mover. Hace tiempo. Pero hace mucho tiempo. No, te pregunto que si hace tiempo. No, eso te estoy hablando hace 3 años, por ahí, ¿no? Fue aquella manifestación. Y en el caso de Podemos... Yo me acuerdo que fui a decirlo, porque yo soy bastante loco en ese sentido, oye, pero no te puedes haber jubilado, ni tú. Me llamaron fascista y demás, y ya está, y me echaron con cajas destempladas, pero ninguno de ellos eran jubilados, eran activistas que cobran de todo. Pues a mí me pasa al revés. Yo cuando me encuentro con activistas de extrema izquierda son jubilados. De verdad. Oye, quiero que veáis. Y un apunte en el tema de Podemos. Todos recordamos esa promesa de que ningún cargo de Podemos iba a cobrar más de 3 veces el sueldo. No, pero eso es una promesa electoral. Bueno, pero todo eso le ha costado, sí, tiene razón, y la del casoplón, pero todo eso le ha costado que en 69 diputados tenga 2. Sí, y ahora intenta fanatizar a banda de delincuentes. Pero hay que preguntarle a Ione Belarra y a Irene Montero si van a recuperar ese objetivo. Qué mal es la memoria, Diego. Lo que ha dicho Diego es muy importante. ¿Qué duda cabe de que si se quedan sin representación y camino va de ello, desde luego, claro, el nivel de vida que tienen desaparece por completo? Es que lo que está cobrando Irene Montero en su condición de eurodiputada es una barbaridad. Imagínate que pierde la condición de eurodiputada, que no es descabellado pensarlo y además sería un síntoma de salud pública muy de agradecer. A partir de ahí, ¿de qué vive? Hombre, sobre todo que es lo que es, no iba a vivir con ese dinero. No lleva ya 2 legislaturas y creo que con 2 legislaturas, corregidme si me equivoco, la pensión tiene derecho a la pensión más alta completa de por vida. Pero que este es el equilibrio que hay entre la ciudadanía de a pie y esta gente. Bueno, porque además el puesto de Montero en concreto se lo debe al PSOE porque no tenía escaños suficientes para haber tenido un puesto de eurodiputada. Pero vamos a ver, históricamente el salto de la izquierda a puestos remunerados se produce ya prácticamente después de la Constitución, cuando se aprueba la Constitución. Hay un salto cualitativo porque muchos militantes del PC, que los conocía yo a muchos, pasan al PSOE, pero es más, pongo un ejemplo que la gente no se acuerda. Carrillo. Pina López Gay, secretaria general de la Joven Guardia Roja, que era la organización juvenil del Partido del Trabajo, que era un partido de raíz maoísta, se va al PSOE. Es que vamos a tener memoria histórica para todo. Es decir, yo quiero o intuyo que puedo vivir de la mamandurria, pego un deslizamiento, muchos que estaban en la LCR, etcétera, etcétera, se van al PSOE y hasta el día de hoy. Pero vamos a ver, claro, pero ¿sabes qué? Por odio al PC. Por odio al PC, por las luchas caínitas en la extrema izquierda, toda la gente perteneciente al Partido del Trabajo, a la izquierda comunista, a la ORT, todos pasan al PSOE. Claro. Bueno, y al final ya se da la charlotesca circunstancia de que Santiago Carrillo termina en el PSOE. Termina o sea, termina donde empezó. Sí, vale, permitidme una cosa, porque habláis de la extrema izquierda. No hay partido más extremista en España que el PSOE, que efectivamente toda esta chusma acababa ahí, empezando por José Luis Ábalos. José Luis Ábalos era militante del PSOE en el 75 y en el 82 se va al PSOE. Bueno, escuchar lo que dijo ayer Ione Belarra en sede parlamentaria, amenazando que lo sabes, amenazando amenazando y volviéndose a ofrecer. Me lo sé porque te voy escuchando en el coche mientras vengo. Mola escucharlo de nuevo, Javier. Mola escucharlo una y otra vez. Vamos a ver. Para saber lo que tenemos delante. Creo, presidente, que es la hora de asumir que ustedes no pueden seguir así. Porque por este camino que ustedes han tomado en esta legislatura, vamos camino directo a que en las próximas elecciones generales las elecciones las gane la derecha. Y ya sabemos lo que va a pasar entonces. Sí. La derecha va a reventar este país como está haciendo Donald Trump, como está haciendo Javier Milei, el jefe del señor Abascal. España en este momento, presidente, solo tiene 2 opciones. O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios, o la derecha reventará el país. Hoy le propongo... reventamos a la derecha. Bueno, no lo quitéis porque ahora a este no quiero que escuchéis. Pero no es lo que dice, sino cómo lo dice también, dice con odio. Ayer pusimos el corte de Pablo Iglesias diciendo, justificando, no sé si visteis, justificando que se apaleara a un periodista que pasaba por ahí. Ellos no odian, cabalgan entre las contradicciones. Sí.
Y llegó a decir Pablo Iglesias que lo que no hace, si la policía no actúa, que tendrán que actuar ellos y los amigos de los comités antifascistas. Y esto también lo dijo la Borrica Montero, que es quien manda manda el macho alfa, que es quien dirige a estos dos guiñones, a estos dos monigotes. La correveidile que diría el maestro García, ya que estamos. Sí, el que es su cumpleaños. Pues vamos a escuchar estas amenazas también de Irene Montero. ¿Qué mensaje le está mandando el Estado a la gente joven si ven a la policía escoltar a Vito Quiles mientras están reprimiendo al movimiento antifascista? Si a los nazis nunca les pasa nada, ni a los terroristas racistas de extrema derecha en Torre Pacheco, por ejemplo, mientras la policía está pegando palos al movimiento de solidaridad con Palestina o a la gente joven que se moviliza contra el acoso escolar, ¿qué mensaje se le está mandando a la gente cuando te dicen que es una opinión decir que la violencia no tiene género o que una mujer trans no es una mujer, como dice la extrema derecha, mientras se criminaliza a las feministas diciendo que hemos ido demasiado lejos o que incomodamos cuando avanzamos en derechos? ¿Qué mensaje se le está mandando a la gente cuando te dicen que a tu abuela le pueden robar la casa a unos ocupas cuando va a comprar el pan, cuando quienes están robando a nuestras abuelas son Mercadona y Carrefour, las empresas que disparan el precio de los alimentos, o Repsol e Iberdrola, que están disparando artificialmente el precio de la energía? Claro, ya sabemos que Iberdrola y Repsol son los fabricantes de lana. Esta gente está de fenopático, está de tiempozuelos. Lo he dicho muchas veces, Javier, si el problema de España es que se han cerrado los manicomios, de verdad, y han abierto uno en la carrera de San Jerónimo. Ese es el problema. Y todo esto, esta gente ha terminado parando ahí. Pero lo bueno de este discurso es que está tan fuera de la realidad. Está tan fuera. De verdad, está tan absolutamente fuera de la realidad. Es tan grotescamente extremista el discurso que no conecta más que con sectores absolutamente marginales. O sea, es que, claro, ¿cómo no van a tener 2 diputados? Ellos están en una política que es la de hegemonizar la extrema izquierda, porque están en la pelea con Sumar, no es otra cosa, y aspiran a heredarlo porque Sumar va a implosionar, o al menos eso suponen, y es bastante probable porque es un desastre sin paliativos, es la nada, y entonces esperan heredar eso, a ver si en vez de 2, las encuestas le dan 4, pero que están en la supervivencia personal, y que son conscientes del enorme, gigantesco fracaso de un proyecto que un día tuvo 70 diputados. Lamentablemente es así, y que esas ilusiones pues se han trasvasado a otros sectores ideológicos, porque España ha cambiado, porque estamos hablando del 15M, porque estamos hablando de cosas de hace ya más de 10 años. Es que están acabados. Y este discurso es lo que mejor demuestra que están absolutamente acabados. Esto es un discurso ya no frentista. Es un discurso de Radio España Independiente en sus peores momentos. A mí me recordaba una asamblea de facultad. Totalmente, yo iba. Totalmente. O sea, pero es que ese es su nivel, es que nunca han pasado eso. Pero aparte lo que es indignante es que hablen de la gente joven. Ellos, o sea, yo tengo un hijo joven, todos los que estamos aquí seguramente los tenemos. Es decir, y a mí me indigna que esta gente que les ha hundido la miseria, que ha tirado por tierra y a la basura aquellas esperanzas que levantaron porque las levantaron precisamente a raíz del 15M, se permitan el lujo de alzar la bandera de los jóvenes. Los jóvenes hoy viven una situación grotesca, casi en la indigencia, y no exagero, tienen que vivir en habitaciones compartidas pagando una pasta. Es decir, es una realidad que la gente de mi generación jamás ni siquiera se planteó. Entonces, la gente joven, como bien dice Fernando, se ha orientado precisamente al otro lado. Es decir, donde seguramente, acojan sus expectativas de otra manera. Y tienen que darle una vuelta a lo que han hecho esta gente, ¿no? En 10 años han pasado de tener 70 diputados a la nada más absoluta. Nadie les cree y, sobre todo, nadie les quiere. Y están en eso, en la supervivencia personal, pero porque nadie les quiere. Sí, estoy de acuerdo, pero no hay que perder de vista una cosa, y siempre hay que tener en cuenta la hipótesis más peligrosa. En definitiva, la extrema izquierda, cuando está bajo mínimos, sabe que una situación de caos la beneficia. Una situación de miedo la beneficia. El momento leninista. Claro. Entonces hay que recordar lo que pasó precisamente aquí en el año 36. Es decir, se abrió la oportunidad política al Partido Comunista que en situaciones normales no hubiera tenido esas posibilidades en el año 36. Entonces yo creo que aquí se juntan 2 temas que hay que tener en cuenta. El primero que he dicho, que es el terror a perder el dinero que le da
los puestos de trabajo, no a la gente de arriba que ya puede tener su pensión asegurada, pero toda la clientela no. Y después el tema de que cuanto peor, mejor. Y eso es una cosa que tradicionalmente a la extrema izquierda le va estupendo. Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que haciendo un paralelismo, que nunca hay que apurar excesivamente, pero que sí es verdad que la situación se puede prestar hasta cierto punto. Haciendo un paralelismo con esas relaciones entre el PSOE y otros grupos de izquierda y demás, es que el problema de la inviabilidad de la República, del régimen en último término, fue la radicalización del PSOE. Si no hubiera sido imposible, de ahí la inmensa responsabilidad del PSOE en el estallido de la guerra civil. Si el PSOE no se bolcheviza, si el PSOE no se radicaliza a partir del año 33, no hubiera habido guerra civil con seguridad. No sabemos lo que hubiera pasado, pero guerra civil no hubiera habido con seguridad. Y ahora pasa un poco lo mismo, en el sentido de que la extrema izquierda está en el PSOE. Donde estáis en el PSOE. O dicho de otra manera, el PSOE está realizando políticas. Los presupuestos de la extrema izquierda. Si te fijas en cuestiones, sobre todo en lo simbólico, en cuestiones como, por ejemplo, el Valle de los Caídos, las leyes de memoria, etcétera, lo que está haciendo el PSOE, lo que el PSOE ha propuesto y lo que acaba de aprobar como plan para reconvertir y resignificar el Valle de los Caídos, es lo que decía el Grapo en los años 70. El Grapo. Exactamente el Grapo. Claro. Es decir, acabar con todo eso. Lo ha asumido por una vía pretendidamente civilizada, mediante decreto, mediante el BOE, mediante tal, no poniendo dinamita, pero exactamente lo mismo. El problema de verdad de España es más serio que lo que digan cuatro cabestros que al final, bueno, pues ya sabemos lo que son y lo que pretenden. El problema es que eso se ha convertido en una centralidad discursiva del partido en el gobierno y del gran partido de la izquierda, que se está desligando de todo proyecto de convivencia, entre otras cosas por algo que decías tú antes, que no lo recordamos suficientemente, porque es el presidente de gobierno y es el PSOE el que ha levantado un muro de forma voluntaria y deliberada, y es un muro obviamente excluyente de la mitad del país. Claro. Es que le ha declarado la guerra a la mitad del país. Claro, es que los muros nunca unen. Los Oye, muros siempre dividen. Esto decía Abascal también ayer, que es importante que lo escuchemos. Vamos a poner un minuto. Ha subido el cardenal Sánchez a la tribuna invocando declaraciones papales y disfrazado de moderadito, que es como ver al lobo del cuento de Caperucita disfrazado de abuelita. Claro, no le hace falta atacar. Ya tiene a Pachi López, el difamador, ya tiene al abogado defensor Rufián y ya tiene a los escuadristas de Podemos amenazando en esta tribuna con reventar a la derecha. Reventar a la derecha. ¿Cuántas palabras se me han borrado a mí del diario de sesiones sin que ninguna de ellas fuera amenazante? Para ver a algunos que sueñan con las checas en estos momentos en la tribuna del Parlamento. ¿Qué pasaría si yo en esta tribuna cometiera la barbaridad de decir que hay que reventar al presidente del gobierno o a los ministros? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se me llamaría al orden? ¿Cómo gritarían ustedes como auténticos energúmenos? Pues nada, ha salido el cardenal moderadito a decirle, bueno, no nos identificamos con estas cosas. Sí se identifican, porque usted ha indultado la violencia terrorista contra Vox en Zaragoza. Lo ha hecho su Consejo de Ministros. Bueno, yo creo que estuvo soberbio Abascal y es verdad, es decir, la comisaria política borra el diario de sesiones, intervenciones de Santiago Abascal, no, en esta Cámara no se puede utilizar, y llega la miliciana de la Irene Belarra, que son milicianas que no les temblaría el pulso en asesinarnos y decir que lo hace por la libertad y la democracia. Hipócritas, sí, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Sí. Es que es así, o sea, se han permitido en la tribuna del Congreso expresiones y empleo de una terminología, de un lenguaje y de unos vocablos como de los que estamos siendo testigos estos días, hablando de reventar a la derecha, y luego resulta que toda moderación es poca a la hora de considerar, por ejemplo, la situación en la que está España con respecto a la inmigración. Y bueno, pues hay determinados usos y palabras que no se pueden utilizar. Pero señalar una cosa, reventar a la derecha, haciendo una excepción con Junts, o es que Junts es un partido progresista. Ya no. Vamos. Ya no. Ahora ya están negociando. De todas formas, yo no soy partidario de quitar de los diarios de sesiones. Nada. Ayer decía Esther Muñoz, es que hay que retirar esto. No. Que la historia quede como fue. Claro. Es que esa era la idea. La idea es esa. Es que la idea de recoger por eso se en el diario todo, de sesiones lo que se dice en la tribuna, e incluso cómo prorrumpen los diputados en ovaciones o en recriminaciones o en aplausos, no sé todo eso hay que recogerlo. Eso es un error de Esther Muñoz. O sea, está
está entrando en la dinámica del Partido Socialista. Es juego. Que en el diario de sección se pueda borrar lo que me interesa. Oye, os hago una pregunta así. Si se hubieran borrado muchas cosas, no sabríamos lo que había sucedido en el Parlamento de la Segunda República, especialmente a partir del 15 de febrero del 36. No se hubiera sabido lo que decían los diputados. Del 16, ¿no? Antes de que vaya por otro tercio, Javier, al hilo de lo que comentáis antes del Partido Comunista, como hubo ese trasvase al socialismo, yo tuve una comida hace unos cuantos años ya en el Zalacaín. Y me acuerdo que, bueno, fue con entonces era un miembro importante del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y hoy sigue siendo un representante más importante aún dentro del sanchismo. No digo su nombre porque soy un caballero, ¿no? Y te llevó hasta la caína, está bien. Sí, ellos se mueven bien en esos ambientes, ¿no? Ellos se mueven en esos ambientes. Y he de decir que él me invitó a mí, ¿no? La izquierda cabía. Pero él explicó, es decir, él vivió el momento del 82, donde fue aquella victoria tan impresionante de Felipe González, y él comentó con pelos y señales cómo el PSOE no tenía gente para cubrir ni el 30% de los cargos que habían quedado disponibles. Tuvimos que meter a nuestras mujeres, cosa que tampoco tienen problema ahora mismo, a nuestros hijos, de otra familia. Buscábamos gente porque no la teníamos. Y hubo que tirar mucho de la gente del Partido Comunista de los Peceros. Que se pasó más al PSOE. Sí. Pues, claro, la debacle electoral fue enorme el año 82. Hombre, yo podía dar todo a mí no me llamaron nunca, también es verdad. Pero este hombre que es que mejor para es que hablamos de mediocridades, este hombre ya era mediocre en aquel tiempo y hoy es una de las espadas importantes del sanchismo. Es increíble, es increíble. Vamos a ver, Luis Sánchez de Mogollón, ¿cómo has visto el juicio del fiscal general de Estado? ¿Qué ha visto para la sentencia? La UCO ha desmontado absolutamente la versión de este señor el día que fue imputado, no antes y después, es cuando borra su teléfono móvil, también lo destruyó. Aquí estamos muy de destrozar cosas y es más, y borró hasta su cuenta de Gmail personal. Hombre, fíjate si hizo un borrado intencionado y bien hecho, que hasta la propia UCO ha dicho que no se puede recuperar. Eso, hombre, que no diga que es que no, yo no sabía lo que hice. Vamos a ver. Que esté no sentado, se acordaba, dice. Sí, que no se acordaba, dicho. Que bueno, no, hombre, han perdido la memoria todos, joder, están desmemoriados. Como decía Fernando muy bien, la pena es que han cerrado ya la mayoría de los cotolengos y de los psiquiátricos en España, pues tenían que estar todos estos. Pero esa imagen de un fiscal con su toga, sentado en estrados, defendiéndolo, es que tiene huevos, que le defiendan los abogados del Estado y los propios fiscales. Eso no se ha visto en ningún país ni se verá, pero en España sí. Y el tío tranquilamente, y luego cuando se tiene que quitar la toga y sentarse en el banquillo de los acusados, el tío lo único que se limita es a no recordar o a insultar a todo hijo de vecino. Pero hay un de crédito a lo que veo. Pero hay un tema que convendría determinar. A mí me parece importante. Hay 7 magistrados en el Tribunal Supremo y la ponente es la señora Sara Polo. Y la señora Sara Polo pertenece a Jueces y Juezas para la Democracia. Claro, entonces claro, todos sabemos el peso que tiene un ponente en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional, y yo lo digo por experiencia. Yo en su día tuve un recurso que llegó al Tribunal Constitucional y el fiscal recomendaba que el Tribunal Constitucional me diera el amparo porque se habían vulnerado, en mi caso, 3 derechos fundamentales. Y la ponente despachó el asunto diciendo, revisado todo el proceso, se ha visto que faltaba un recurso de súplica y por lo tanto no se entra en el fondo de la cuestión. No, a mí me parece interesante lo que he dicho antes, Luis, estoy completamente de acuerdo. ¿Dónde se ha visto el papel que están desarrollando la abogacía del Estado y la Fiscalía? Para que un poquito sea más ajeno al mundo del derecho, el fiscal no tiene nada que ver con el que nos plasman en las películas de Estados Unidos. Defiende la legalidad. Y el abogado del Estado es eso, abogado del Estado, que no del gobierno. Los intereses materiales del Estado. Uno de los problemas que está sucediendo en este mal llamado Estado de Derecho es que se está confundiendo el gobierno con el Estado. ¿Por qué? Porque el partido conquista el gobierno y a través de esa conquista también todos los recursos del Estado y los pone a su servicio, que en última instancia es ponerlos al servicio del partido. Pero a mí me indigna especialmente ver esa fotografía del fiscal general en el estrado.
Ayer, por ejemplo, por primera vez se sentó en el banquillo de los acusados, pero después, seguidamente, dice el tribunal, puede volver usted al estrado. ¿Pero qué es eso de que puede volver al estrado? Este tío es un presunto delincuente. Claro. Y no es cualquier delincuente, es el fiscal general. ¿Por qué tiene que tener ese tratamiento privilegiado? Yo estoy muy indignado, y permitidme que cambie un poquito de tercio, pero seguimos en esto, es decir, con lo que ha sucedido en Francia con Sarkozy. A Sarkozy se le condenó hace un mes y medio a 5 años de cárcel. Ha estado 20 días. Y dice el tío, eso de la cárcel es agotador. Pero lo peor es que va el coche oficial y lo recoge. Claro, pero ¿qué es eso de que los franceses tengan que pagar el coche oficial de un delincuente reconocido? Y aquí lo que se demuestra, y esto es lo que me preocupa, y por eso quiero volver a España, que hay una justicia para las élites, para los de arriba, para los que sirven como lacayos a sus amos, y otra justicia para todos los demás. Yo quiero hacer una pregunta a Luis, que es el que sabe de esto. Bueno, en el caso de esta indignidad con Bonete, que es el fiscal general del Estado, que ya es una vergüenza en sí, que esté sentado, acusado ante un tribunal. O sea, de hecho, si no recuerdo mal, en Europa, me parece que solo en Albania han condenado a un fiscal general del Estado. No en Alemania, en Albania, capital tirana. Bueno, pero la pregunta es, en España, porque efectivamente Óscar tiene toda la razón cuando invoca las películas americanas que han deformado enormemente la visión que la gente tiene de la justicia en un país como España o en otros países europeos de una tradición diferente, ¿no? Y creemos que las cosas son distintas, tal, y que se necesitan determinados requisitos para según qué cosas. Entonces la pregunta es, en España, la acumulación de indicios sirve para condenar. Hombre, evidentemente, porque son indicios, o sea, cuando tú procesas a alguien o le sometes a un procedimiento penal, tiene que haber lo que se llama en derecho penal indicios racionales de criminalidad. Entonces, claro, a mí que no me digan que, por ejemplo, una ocultación de pruebas, como ha sido el borrado del móvil del... Claro, etcétera, aunque no cuenten las pruebas, no es un indicio racional. Claro que lo es, efectivamente. Y tú has planteado un tema que es muy interesante, porque la gente no tiene muy claro, yo lo he explicado alguna vez, el papel del fiscal de España. En España, el fiscal no procede de la carrera de la magistratura. Tiene una oposición diferente. Oposición a juez y oposición a fiscal. Específica. Mientras que en Francia o en Italia, por poner dos casos paradigmáticos, no puedo decir Gran Bretaña, porque Gran Bretaña funciona con una manera diferente, igual que Estados Unidos. Depende del momento, o ejerces de fiscal o ejerces de magistrado. Sí. Eso les costó en Italia, por ejemplo, a juez Falcone y muchísimos jueces el ser asesinados por la mafia. En el caso de Francia, voy a hablar de una persona que por razones de cargo cuando lo tuvo era amiga del coronel Camacho, la juez Lebert. La juez Lebert en su momento ejerció de juez anti-ETA. Y ahora me parece que es fiscal. No, al revés. Cuando yo estuve allí era fiscal, que era la número 2 de la jueza Stoller, que eran las que llevaban el tema del terrorismo. Y después, ahora actualmente, pues es magistrada, es jueza. Es decir, que eso sí es posible en nuestros países. En España no. Y no digamos si lo comparamos con Estados Unidos. En Estados Unidos, la figura del juez o la figura del fiscal es por elección popular. Entonces, claro, ellos, en fin, cuando ejercen, tienen que saber cómo ejercen, porque a lo mejor en las siguientes elecciones ya no salen, y les interesa. Entonces, eso es una diferencia fundamental, hacer una oposición o por elección popular, como es el caso de Estados Unidos. Pero lo decía fundamentalmente al hilo que sobre todo la prensa esta de trinchera, que permanentemente está defendiendo al gobierno, haga lo que haga, tiende a sugerir, y lo hace continuamente, que bueno, que en realidad, joder, esto que acabas de decir tú, que es un indicio fortísimo, efectivamente, que el fiscal general del Estado destruya el móvil, bueno, pues es de locos. Y lo ha dicho la UCO. Y lo ha dicho la UCO, claro. Claro, es decir, que está ahí, pero esto, como digo, están insinuando y sugiriendo permanentemente, y algunos afirmando, pues no tienen ni idea de nada. Que no es prueba directa. Exacto, que no es una prueba. Bueno, joder, se le ha roto el móvil, o lo ha roto o lo ha borrado porque él periódicamente pero vamos a verlo. Pero tú has comentado que esto es un indicio que al sentido común, evidentemente, le parece un indicio fortísimo, y eso sumado a otras cosas, o sea, una acumulación de indicios, sí podría llevar a la condena del fiscal general del Estado. Luego está viendo pruebas de declaraciones de la fiscal de la Audiencia de Madrid, etcétera, etcétera, que si contrastan las declaraciones de unos y otros, son de las que puedes
inducir que efectivamente ha habido la comisión de un delito. Porque claro, si yo digo blanco y te sale la fiscal de Madrid diciendo, no, usted me dijo negro, oiga, que haya un careo. Yo pediría un careo, Yo no sé las defensas, que es lo que harán allí, o las acusaciones populares, pero yo desde luego, si viera una contradicción entre lo que dice el fiscal general y lo que pueda declarar una compañera suya, que era fiscal de Madrid o jefa de gabinete X, si yo veo contradicciones, yo pediría un careo. Bueno, esa contradicción ya se ha dado. Claro, pues claro, pero nadie... Que yo tenga noticia, nadie ha pedido careos, de momento. Oye, los careos, aclaramos, te lo digo porque yo he ejercido de abogado penalista y ha habido procedimientos que yo tampoco lo veía claro, el juez no lo veía claro. No. Yo pedí yo ejercía de abogado defensor, pedí un careo, se hizo el careo y el careo dio la luz. Entonces, yo creo que queda mucho juicio o se está llevando mal. Yo, lo que es impresionante es como los medios que comentaba Fernando de esta gente del sanchismo defienden lo indefendible. Es decir, hablabas tú, Luis, de los indicios racionales de criminalidad. Sí. Es decir, pero es que, como bien decís, también está el sentido común. Este señor borró todos los WhatsApp y todos los datos de su móvil el mismo día en el que apareció su nombre. Es decir, él borró voluntariamente. ¿Qué le imputan? Claro, a eso me refiero. Por la noche. Que le imputan, que no le investigan, que es el otro eufemismo que buscó esta gente para que no parezca lo que es, ¿no? Es decir, y él borró voluntariamente aquellas pruebas que hubieran determinado, en su caso, la inocencia. Pero lo que para mí fue alarmante de la sesión de ayer es ver el trato que procuró la Fiscalía a la UCO. Es decir, porque es que llegó a decirles que ellos estaban extralimitando. ¿Por qué? Porque asumían toda la información del móvil. Pero es que no pueden hacer otra cosa, porque lo que hace la UCO es, yo cojo toda la captura, toda la información, pero lo que a mí me interesa es la de este día. No pueden hacer de otra manera. Es decir, es que la Fiscalía está actuando como abogado del gobierno. Como abogado defensor, pero además con un agravante. Y la abogacía está cuestionando una pericial. No, y está incriminando a la Guardia y está incriminando a la UCO, que claro, para que la gente lo entienda, es una entidad ciertamente autónoma dentro de la Guardia Civil, que es una institución que por arriba está bastante parasitada, al igual que la policía. Pero yo no voy. Si no fuera por la UCO, nada de todo lo que está saliendo se sabría. Yo no voy al uniforme. La prueba que se presenta allí es una pericial de unos peritos que revisten la forma de guardias civiles, etcétera. Usted, ¿cómo? Claro. ¿Cómo puede...? Es como si cuestionara el fiscal la prueba, pues yo no sé, de un grafólogo. Porque se pida una pericial sobre un documento. Pero usted, ¿cómo cuestiona una pericial? El problema es que una pericial tú nunca la puedes cuestionar. Puedes cuestionar una testifical. Bueno, una documental, vamos a ver si está falsificado. Pues puedes decir, oye, es falsificado, está documental y tal. Pero una pericial nunca la puedes cuestionar. Entonces, el problema de ese fiscal no solamente es que esté actuando como abogado del fiscal general, sino que está cuestionando una de las esencias fundamentales de los juicios penales, que van a ser las pruebas las pruebas periciales, como en este caso. Hombre, el tío se está cebando en que son guardias civiles. ¿Sabes cuál es tu problema? Que crees en el derecho. Coño, porque yo... Claro. Pero es que el problema es que ellos no. O sea, claro, ellos tienen una idea instrumental del derecho, puramente instrumental, mientras que nosotros tenemos una idea del derecho como un objeto de veneración, porque es aquello que articula la posibilidad de convivencia entre todos y la viabilidad de una sociedad, de una comunidad política. Es una cosa inmediata. Coño, el derecho. Es que sin derecho no hay nada. Hay ley de la selva, hay vuelta a las cavernas. Pero ellos entienden el derecho como una cuestión puramente instrumental. Claro. Estamos a 2 telediarios, y acordaos de lo que os digo, estamos a 2 telediarios, y esto sigue el rumbo que parece que va a continuar, de empezar una campaña de descrédito de los miembros de la UCO. Y empezar a decir que el guardia civil no sé qué, se le empezará a investigar que es un ultraderechista, no sé qué, el otro que tiene, si el otro está denunciado por violencia de género, han empezado ya, y iremos a eso. Pero fijaros la gravedad del tema, preside el juez Martínez Arrieta. Yo a Martínez Arrieta le conozco desde los 13 años. Imagínate si sé quién es Martínez Arrieta. Hace años que no le veo, pero yo le he conocido con 13, 14 años porque él estudió en el colegio de los maristas y yo tenía amigos en los maristas y tomábamos cervezas por ahí. Conozco muy bien a Martínez Arrieta. El problema que está teniendo Martínez Arrieta, y perdóname Andrés que te haga la crítica, pero la tengo que hacer, es que él, yo creo, por la razón que sea, que no la sé, no está controlando muy bien lo que se está diciendo, y él como presidente de Sala en esos momentos tenía que llamar al orden. Yo realmente, si soy el presidente de Sala y empieza el fiscal a atacar a la UCO, yo le llamo al orden y le digo, oiga, señor fiscal, repórtese usted sabe lo que está diciendo, no siga por ese camino. Y yo, hasta donde sé,
Martínez Arrieta no ha dicho ni Pamplona. Y yo vuelvo a lo del principio. La ponente es una magistrada de jueces y juezas para la democracia, y creo que entre los 7 magistrados también hay 2 más que pertenecen a esa asociación. Y durante años nos hemos acostumbrado a que determinadas asociaciones de jueces y fiscales dependientes de determinadas asociaciones votan indistintamente a las órdenes del gobierno. Por lo tanto, muy difícil, sea cual sea el dictamen, que haya un dictamen justo. Y además yo creo que ya el recurso, en caso de que salga una sentencia desfavorable, porque hay mayoría de jueces llamados conservadores, ya está hecho. Y evidentemente, si es condenatorio, contar al menos que salen 2 votos particulares de disensión. Sí, claro. Vale, oye, pero muy rápidamente, si nosotros fuéramos el jurado, a tenor de lo que hemos podido seguir el juicio, yo lo he seguido todos los días, ¿cuál sería el veredicto para vosotros? Para mí, empiezo yo que soy el más viejo. Sí. Para mí, vamos a ver, la cuestión de fondo, independientemente de todo lo que se ha dicho, la cuestión de fondo es que un ciudadano particular, que no es político y que tal, ha sido vulnerado en sus derechos de privacidad, en el principio de abogado-cliente. Para mí ese es el fondo de la cuestión. Vamos a ver, en un juicio tan importante como este, que es el primero que se produce en España, que siente en el banquillo a un fiscal general, y en Europa igual, yo creo que ha sido un juicio corto, no se han estrenado desde luego las acusaciones populares, y había un montón de ellas, incluida el Colegio de Abogados, que estaba personado, con lo cual, bueno, el Colegio de Abogados, desde que, en fin, a mí me dio el alta, ni más ni menos que don Antonio Pedro Ríos, pues ha ido decayendo, claro, y nos encontramos pues con los decanos que ha habido en los últimos tiempos. Entonces yo creo que se le podría haber sacado mucho jugo a este tema. Hablo desde el tema de vista de un abogado penalista, no ya desde el punto de vista político. Se le ha sacado poco jugo. Yo creo que las periciales y las testificales, que podía haber habido un careo, etcétera, etcétera, no se ha hecho. Entonces es un juicio que realmente, para la importancia que tenía, ha pasado sin pena ni gloria, lo cual me parece un baldón para la justicia penal en este país. Pero no creo que haya sido por casualidad. No, hombre, no lo creo. Había que quitarse rápidamente el tema de medio. A ver, a mí me llama la atención la poca importancia que se le ha dado a la nota de prensa, porque ese sí que es un elemento probatorio. Y eso lo hizo él. Lo puso el otro día sobre la mesa lo dictó el propio decano del Colegio de Abogados. Y a mí me sorprende que aún poniéndolo sobre la mesa, no sé si fue el miércoles, cuando pasará desapercibido. Claro, es que me parece sustancial. ¿Sabes? Ya antes hablábamos del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho hay un principio que es fundamental, que es el principio de legalidad, que lo que significa es que todos tenemos que estar sometidos al imperio de la ley. Y esto es lo que esta gente, como dice Fernando, se está saltando. La ley es para los demás, pero no rige para ellos. Oye, quiero que escuchéis esto, porque ayer Rufián se justificó de que hay veces que hace que es amable con determinados periodistas que le preguntan. Y claro, como están tan fanatizados, a Rufián, por los cascos, le llamaron la atención la sillón de verdad de turno. Y Rufián de Rufián, que es tonto el pobre, salió diciendo esto. Y otra cosa, sonreírle al fascismo no es compadreo, ¿eh? Sonreírle al fascismo. No es compadreo, ¿eh? No saben qué hablar ya. La kriptonita del fascismo es la ironía y el sarcasmo. Y quien lo haga mejor, quien lo sepa hacer mejor, que venga aquí y nos dé una lección. Están despellejando, pero quiero, porque Rufián no fue su mejor día. Carlos Quero le dio un sopapo en toda la cara a este mamarracho, a este mameluco. ¿Ustedes por qué se creen que Vox ha cargado al salvaje de Ortega Smith y han puesto a un chaval para hablar de vivienda que parece del PSOE? Pero este chaval me suena bien. Además tiene un pendiente, parece del PSOE. Bueno, nadie sabe muy bien de quién es. Y dice cosas que me suenan bien. Es la clave.
Es la clave. Gracias, señor presidente. Señor Rufián, si yo fuera del PSOE estaría aquí riéndole las gracias, dorándole la píldora y prometiendo una millonada de viviendas que nunca pensara entregar, pero como no lo soy, no estoy haciendo eso. Y aquí no es que nos haya dado por caer en el tema de la vivienda de forma repentina. Yo llevo 10 años hablando de vivienda, también en la academia, 10 años. Usted hace 10 años estaba inventándose una patria imaginaria para no pagar la beca comedora a sus primos de Jaén. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Es más, en ese momento, el señor Ortega Smith, al que usted también ha denostado hoy, estaba liderando la acusación popular precisamente contra los golpistas que usted estaba comandando. Pero bueno, vamos al asunto. Cada cierto tiempo, Esquerra aparece en esta Cámara con el ánimo de lavar su conciencia y buscar absolución por los males que ellos mismos han generado. En esta ocasión traen una proposición de ley sobre vivienda porque hasta los guionistas de las peores películas de terror acaban sintiendo miedo de su producto. Y es normal, ¿eh? Es normal. Uno mira el país que nos ha dejado el bloque de la precariedad. Bueno, la verdad es que Carlos Queiro está soberbio, ¿eh? Está soberbio y además, mira, está soberbio, la verdad es que se supera día a día, eso es cierto. Pero además es que aquí pasa una cosa que yo creo que para cualquier persona medianamente normal, aunque a lo mejor no pueda articularlo de la manera en que debiera, en cualquier caso creo que hay una sensación extendida por toda la sociedad y es que no tienen ninguna legitimidad para hablar de esto porque llevan 7 años. No han hecho nada. No han hecho nada. No han hecho nada. ¿Pero qué van a hablar ahora de vivienda? Será de la suya, sí, de la que van a hablar. Porque no han hecho absolutamente nada. Todo lo que han hecho ha sido arrancar las placas que se construyeron en España durante la época de Franco, 4,5 millones, 5 millones de viviendas. Es lo único que pueden hacer, arrancar las placas que otros construyeron. Ellos no han hecho nada. Y se descojonaban ahí en esas Claro, placas, ¿eh? bueno, sí, Óscar López, la nulidad absoluta esta que han puesto en la Comunidad de Madrid para asegurar que Ayuso será presidente, si Dios no lo remedia, durante eones de tiempo, porque con estas inutilidades que le oponen, claro, pues no hay otra salida. Pero, sobre todo, de verdad, o sea, en el tema de la vivienda, como en otros muchos, no tienen ninguna credibilidad. Oiga, exactamente qué han hecho ustedes todo este tiempo. Cuando Podemos hablaba antes de que hay que hacer, no sé qué, oiga, ustedes han tenido una vicepresidencia. Ustedes han tenido ministerios. Dejen de dar consejos y explíquennos qué demonios han hecho durante todo este tiempo. Ustedes han estado en el gobierno todo ese tiempo y no han hecho nada. Apártense que molestan y dejen que pasen aquellas personas que por lo menos están diciendo cosas sensatas y que quieren hacer otras cosas. Como dijo Cromwell al Parlamento, bastante tiempo lleváis ahí para el daño que habéis hecho. En el nombre de Dios, idos. Sí. No, Fernando, sí, es que idos, me voy yo porque me tengo que largar a hacer en otro lugar. Es que no es que no hayan hecho nada, han hecho mucho, han reventado la vivienda, ¿no? Es decir, y lo que decía... Hasta luego, Fernando Majo. Es decir, lo que estaba diciendo este hombre de Esquerra Republicana, me ha gustado lo del Partido Matacuras porque eso es lo que es Esquerra Republicana, que ha sido siempre. Catalán. A ver, tiene más profundidad de lo que parece. A ver, el tío no tiene profundidad, me aclaro, ¿no? Pero, a ver, Carlos, es decir, al que aprecio muchísimo, me parece uno de los diputados más brillantes, una persona más excelente, pero es un intelectual. Es decir, les hace daño. ¿Y les hace daño por qué? No solo por su aspecto, por el pendientito, que también. Es decir, Carlos representa ese Vox. A ver, la gente sabe que Vox nació de un cisma del Partido Popular, es decir, ahí se montó, pero a lo largo de estos años el partido obviamente ha tenido diferentes etapas y ha evolucionado. Y hoy se ha convertido en un partido absolutamente transversal. De hecho, es el único partido transversal que hay en España. Las encuestas que salieron hace unos días lo ponían muy clarito, ¿no? Es decir, decían que el Partido Popular apenas tiene posibilidad de crecer, es decir, tiene un techo de cristal. ¿Por qué? Porque puede crecer por lo que puede mamar de la izquierda, y de ahí ya está todo cogido, porque los que están en el PSOE, de ahí no se van a mover. Sin embargo, Vox, lo que dicen estas encuestas no es que solo sube en escaños en número de votantes, sino que atrapa votos, más de 1 millón, al Partido Popular, atrapa votos 200.000 al Partido Socialista y atrapa votos 40.000 a Sumar. Es decir, es un partido transversal, que ya no se mueve en la vieja dicotomía derecha-izquierda, sino en el soberanismo-globalismo. Evidentemente, con lo cual, lo que decía Rufián, que hace honor a su apellido, es decir, lo decía con un sentido. A la izquierda, y esto me consta, es decir, Carlos H. le parece un tío que es de los suyos. Claro. Es decir, pero no es de los suyos.
es precisamente lo que representa Vox, que es lo que representan otros partidos homónicos en toda Europa, homónimos. Es decir, eso es transversalidad, nada de derechas o de izquierdas, va muchísimo más allá. A ver, Diego, o si queréis volvemos al asunto del fiscal general de Estado, queda visto para sentencia. Estaba Martín Pallín saliendo en televisión española, este mamarracho, hablando de esto. En España, hablando del país, ahora mismo en televisión española, el país de las 6.000 fosas, será de los que los rojos asesinaron. Es decir, es un guerracivilismo continuo y constante. Sí. Martín está gaga, ya lo tienen que meter un cotolengo. Sí, pues nada, no, los meterán antes a los... Bueno, pero Martín Pallín siempre que hace, desde hace décadas una manifestación, siempre se sabe lo que va a defender. O sea, no es una persona que se le pueda acusar de objetividad, ¿no? Pero cada año está peor, porque está más mayor. Claro. Bueno, claro. Dice, el país de las 6.000 fosas, vamos a ver si nos geolocalizamos las 6.000 fosas. Yo, de verdad te digo que hay que echarles cuanto antes a esta gente. Vamos a ver, a mí me viene a la memoria lo que cuando yo tenía 11, 12 años le preguntaba a mi padre sobre la guerra civil. Yo nací en el año 1944 y mi padre me decía, dice, hijo mío, ha sido un fracaso generacional. Hemos tenido un problema, nunca quiera Dios que tengas que sufrir una experiencia semejante, porque la guerra civil que ha habido en España es con mucho peor que las guerras civiles de tipo dinástico que ha habido en el siglo XIX. Entonces, claro, mi padre, que como he dicho antes, estuvo primero en la Checa de Bellas Artes y después haciendo turismo por Madrid en la Checa de General Díaz Porlier, pues claro, yo nunca le vi odio hacia nadie. Yo lo que le vi era una sensación de frustración y de ganas de trabajar y de sacar a España a partir de 1939 adelante otra vez. Pero realmente, o sea, yo es que me veo ahora con 81 años, yo no he participado en una guerra y entonces unos descerebrados me quieren hacer ahora que yo participe en una guerra civil que no era mi problema. Era un problema de la generación anterior a la mía. Y entonces, señores, es que es ridículo que ahora la extrema izquierda pretenda ganar una guerra civil que sus abuelos perdieron. Esa guerra no puede volver, volverá otra, pero esa no puede recuperarla. Mira, yo de mi abuelo aprendí una cosa. Él era empresario, pero de joven fue comunista y después se hizo falangista. Y él, cuando yo era pequeñito, él me decía, la izquierda solo quiere violencia. Es decir, y yo lo viví en mi propia experiencia. Es decir, yo fui a la casa del pueblo creyéndome todo lo que iban diciendo, pero después vi que la realidad era otra, que lo que estaban buscando era precisamente eso, la guerra civil. Él se hizo falangista, es decir, pero él, efectivamente, en la línea en que tú dices, Diego, él me enseñó a mí esa necesidad de concordia y de convivencia. Y eso es lo que esta gente precisamente no quiere, porque son lo que fueron sus antepasados. Odian por todos los poros de su piel. Es decir, no piensan, odian. Y es que no hay más que verle. Ya no solo el hecho de lo que diga esta señora, esta Belarra, sino el cómo lo dice. No lo que diga la Montero, sino cómo lo dicen. Es que transmiten odio por todos los poros de su piel. Además tienen un problema. Como no vivieron aquella guerra, quieren otra vez si la ganan. Eso es una malicia mía, pero bueno, no te digas que es muy descaminada. A ver, su resentimiento... Quieren la revancha. Su resentimiento es que ellos los perdieron. Es decir, cuando tú lees a Monedero y te da lecciones a los chicos en la transición... Una guerra que ellos provocaron, que no se nos olvide siempre eso, ¿eh? Claro, es decir... Que la guerra fue posible por ellos, vamos. Esta gente consideraba, es decir, y están en sus libros, y es que hay que leerlos, esta gente considera a Santiago Carrillo un conservador, un hombre de la derecha de la izquierda. Es decir, entonces para ellos la república no es el régimen que ellos querían que fuera. Lo empezó a ser, y eso ahí está Monedero, a partir del 34, cuando empezaron a matar curas, cuando empezaron a matar a distro y siniestro. Es decir, ese es su régimen dorado. Pero llegó un tal llamado Franco y acabó con su paraíso, porque su paraíso es que la democracia solo tenga a izquierda y la derecha no tenga derecho ni a asistir ni a respirar. Eso es su democracia. Es que a veces
Y claro, la democracia lo que es que a veces vota a la derecha. Confunden históricamente el periodo republicano de la Segunda República como si hubiera sido un todo. Sí, sí. Y el periodo republicano empezó con una república burguesa y después derivó hacia una república soviética, donde las directivas políticas y cómo tenían que vivir los españoles partían del Kremlin. Claro. Bien apuntado porque así fue, y a partir del 16 de febrero, o mejor dicho, de octubre del 34, ya había perdido toda la legitimidad. Por cierto, el bienio derechista, o más llamado derechista, porque era el bienio del Partido Radical, lo llaman el bienio oscuro, o negro, porque ellos no dejaron gobernar. Es decir, ellos al día siguiente estaban en la calle. Bueno, impusieron a Lerroux cuando el que había ganado las elecciones era el otro. Y toda la movida del 34 vino porque, oye, el gobierno tuvo la poca delicadeza de meter a dos ministros del partido que había ganado. Sí, o sea, que era la acera. Es que es impresionante. Bueno, 4. El gobierno de mayo del 35 tiene 4 ministros de la CEDA. Pero ahí empieza... Que habían ganado las elecciones, pero no el Rus, no el Partido Radical. El complejo empieza ahí. O sea, realmente es lo que decía antes con esto que plantea la señora Belarra. Cuando te plantean un escenario, tienes que enfrentar ese escenario. Dejadme que os lea algunos mensajes que ya quedan pocos minutos. O sea, Irene Montero dice que los que roban son Mercadona y demás superficie, y lo dice una empleada que estuvo trabajando de cajera. Seguro que la despidieron por bocazas, claro. Es verdad, no había caído en eso. Javier Contertulio, Podemos quiere volver a tener protagonismo político, igual que la Yoli, no quieren perder sus prebendas, porque les encanta ser de extrema izquierda, pero por pasta, porque fuera de la política hace mucho frío. Son ustedes los mejores. Viva Informa Radio y todo su equipo. Besos y abrazos de Pepe y Reme, Vizcaínito, asistente del Lucentum. Lo que se llama extrema izquierda tiene una verdadera denominación, como burguesía bolchevique, pues no son más que una cuadrilla de millonarios que arruina a la plebe. Aupa Vasconia de Basuri. Muy bien. Buenos días, saludos, interesante tertulia. Como me gusta que la Comunidad de Madrid rehabilite todas las checas para que puedan visitadas por el público y así vean lo que son verdaderamente los socialistas. Saludos, Manuel MLR. Don Oscar Rivas tiene el don del camaleón, se adapta al medio el que habla, nos dice el Toro Informa Radio. Así que muy bien, ¿no? ¿Vais a muchos medios últimamente? Voy al Toro, voy a Informa Radio y voy a Ir Radio desde hace ya 2 años. Ay, ¿qué tal en el radio? ¿Te cuenta bien? Bien. Anda que no hay especializados en borrar datos de teléfonos al PSOE y a su gobierno. No tengo tiempo para más. Luis Sánchez de Mogollón, mañana te esperamos a las... Efectivamente. Y tendremos a Juana Millán mañana, una de las primeras editoras en España. Diego Camacho. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Oscar Rivas, ¿te vemos la semana que viene? Muchísimas gracias. Sí, si Dios quiere, sí. Y a todos ustedes sean moderadamente buenos. Sigan aquí en Informa Radio, en la boca del lobo. La boca del lobo dura 24 horas al día, ¿eh?